presentamos esta charla, la llamamos Reconociendo algunas de las primeras que se atrevieron a romper el esquema. Y pensando en, para que quede claro, pues porque uno hay veces, digamos, como que asume que está, pues más que explícito la relación en la geoética, pues digamos que primero el marco de esta charla tomo unas palabras de Rosa Montero que dice, hay una historia que no está en la historia y que solo se puede rescatar aguzando el oído y escuchando los susurros de las mujeres. Y justamente asociado a esto, si tomamos como la ética de una manera pues como coloquial explicada como esa reflexión sobre cuáles acciones son las correctas, tenemos en cuenta que dentro de sus principios y sus valores, uno de los fundamentales para hacer que algo sea correcto es hacerlo con respeto, con equidad. Además está la honestidad, la calidad, transparencia y un montón de temas adicionales, la responsabilidad con nuestro entorno, la seguridad. Pero el hecho del respeto y de la equidad es la base fundamental de toda la ética. Y si dentro de nuestro propio gremio no aplicamos ese principio de ética, no podemos desarrollar acciones con geoética, donde los geocientíficos, las geocientíficas, actuemos de forma responsable al servicio de la sociedad. Entonces, esto es supremamente distinto muchas veces, aunque podríamos decir que no debería ser así, pero es muy distinto a la moral. La moral son las normas sociales. Y de hecho, es, pues, esa moral, esa sociedad que evitaba una imagen como esta, que era muy idílica para su época, de muchas mujeres en campo con sus vestidotes de época haciendo campo. Esto no se presentaba, ese trabajo de campo era básicamente realizado por aquellas privilegiadas que venían de una línea de sociedad con unos, digamos que, con unas capacidades socioeconómicas y un reconocimiento social alto que le permitía ser como las raritas. Ay, no, pues como la diferente que se atreve a hacer eso, pero como bueno, está dentro de la familia, puede ser un poco exótica. Y era tal el grado de inequidad que incluso en 1913, hace apenas 110 años, o sea, eso es ayer, todavía la participación de la mujer, uno no era, digamos, como aceptado socialmente, aunque apenas incluso la sociedad, pues como de Geológica de Londres, empezaba como a evaluar, bueno, ¿será que las metemos o no las metemos? Y habían algunas de esas raritas que estaban ahí presentes dentro de las excursiones de la sociedad. Aquí vemos pues apenas 5 y vemos que 10 años después eso no cambia mucho. En 1922, cuando se realiza el Congreso Internacional de Geología, la cantidad de mujeres pues es mínima. Una de las primeras que se atrevieron a romper el molde y con ella la gran incógnita es cómo no la quemaron. O sea, cómo esta mujer con todo lo que hizo no terminó en la hoguera en medio de una sociedad, de un momento de la historia donde todo lo diferente era considerado un pecado en contra de la ley divina. Hildegarda von Bingen fue una abadesa alemana, fue la primera polímata registrada en la historia, muchísimo antes que Humboldt, Caldas y todos estos grandes polímatas. Bueno, si nos vamos para atrás, para Aristócrates y todos esos, pero digamos que dentro del punto de vista histórico, pues, pues de nuestra, después, pues como en pleno medioevo, surge esta mujer que la registraba en la historia como la primera de muchísimas cosas. Entre ellas, la primera, pues, como registrada en hacer un análisis científico de, pues, de procesos asociados a diferentes ciencias, como combinando la biología, la geología, la química, etcétera. La primera, ¿cómo se le ocurre hablar de orgasmo en las mujeres? Por favor. Y era impresionante, pues, porque
logró, digamos, ir escalando en los niveles de la religión hasta convertirse en abadesa, en ser la primera en crear una orden de mujeres, lo cual estaba supremamente prohibido. Además era impresionante porque ella llevaba un registro muy juicioso de todas, digamos, sus producciones, pero ella no podía leer y escribir. Entonces tenía un nombre a su lado que no solamente registraba lo que ella decía, sino que revisaba que fuera algo decente y luego obviamente lo revisaba el obispo y demás. Pero entonces ella fue de las primeras que uno dice, ¿cómo? Otra gran pionera fue Martine de Bertherot, una francesa que junto con el esposo fue la madre de la exploración minera en Francia como continente y en Francia en todas las colonias. Eh, Creo que perdí, no sé si alguien me confirma, pues escuché que me había ido, pero si me confirman si estoy o no estoy, Sí estás, Caro. perfecto, listo. Había sentido como que internet se me había ido. Entonces, Martín, pues en todas las colonias francesas también viajó por el mundo buscando minas, explorándolas, haciendo registros supremamente sólidos. Y llegó un momento, quien haya visto y haya leído Los Tres Mosqueteros se acordará de un personaje bastante particular que era el cardenal Richelieu. Este cardenal iba en contra de cualquier cosa que lo retaba. El ego era bastante significativo y Martín se atreve a decirle, venga, nosotros le hemos encontrado a Francia todas las minas y todo ha sido ad honorem y no nos han dado ningún reconocimiento, pues, o sea, al menos pues, un pago así sea simbólico y un reconocimiento de lo que hemos logrado. Y gracias a esto, toda su familia fue pues metida en prisión durante décadas. Tanto es así que hoy por hoy no sabemos cuándo realmente falleció, porque ella falleció encerrada. Caro, se te apagó el micrófono. ¿Ahora me escuchan? Perfecto. Listo. Eso. Bueno, Teams, esta belleza de Teams. Listo, entonces, pues agradeciendo a Diela Martínez, que creo que está aquí conectada, pues como la invitación de incluir una de nuestras grandes pioneras. Ella, pues como con otros autores, recopilaron algunas de las mujeres que aportaba la minería aquí en Antioquia, y una de ellas es Bárbara Caballero y Alzate, la marquesa de Yolombó. Leyendo y analizando, pues como me dio curiosidad al respecto, y es impresionante como buena historia de mujeres hay muchas versiones. Obviamente la más conocida, pero definitivamente de alta ficción, es el libro de Tomás Carrasquilla, La Marquesa de Yolombó. Pero lo que sí podemos afirmar es que fue una de las primeras mujeres mineras de Antioquia que se atrevió a romper todos los principios morales de la época, pues o no todos, pero una gran cantidad de principios morales de la época, incluyendo uno, el ser mujer y atreverse a meterse en el negocio de la minería. Además, se atrevió a romper la moral y aprender a leer y a escribir. Y no solamente eso, sino que se atrevió a compartir su conocimiento con otras personas, que esto es otro también de los principios de la geoética, muy asociados también al tema de género, de compartir y conectar y fortalecernos como conjunto. Entonces ella permitió que otras mujeres, pues más adelante fueran, pues abrió camino para que otras mujeres fueran parte del proceso minero. Y otra cosa, que se atrevió a romper los principios morales de respetar a los esclavos. Él sí tenía esclavos, pues excluyendo, pues es esto completamente absurdo, pero tenía unas condiciones de respeto más asociados como a una, digamos que al parecer una relación laboral de empleados que de esclavos mismos. Tampoco se sabe cuándo murió, hay muchas, digamos que, hipótesis al respecto. Otra fue Ethelred Bennett de Inglaterra. Esta fue uno de los grandes ejemplos
la ventaja de venir de una familia prestante, entonces de nuevo ella se veía ay, qué curioso que esta cuasi noble se atreva a hacer investigaciones sobre fósiles, fue de las primeras en nombrar algunas de las especies fósiles en la zona, de construir columnas estratigráficas, incluso publicó una monografía que para su época era bastante anómalo. Entonces ella quedó en los registros, pero ella contrasta mucho con otro personaje mucho más conocido, pero que simboliza mucho más esa lucha que ha sido el buscar cómo romper esa normalidad. En este caso, la búsqueda de abrir camino hacia las mujeres, pues a que las mujeres puedan, pues como transitar el proceso de la ciencia de una manera pues como completamente equitativa y condivisa, como no solamente con los hombres, sino también con cualquier persona de las comunidades diversas. Entonces, por eso quería compartirles este mínimo video. Esta es la entrada de la Sociedad Geológica. Veamos qué personaje tan atípico se atreve a poner sus pies en este gran recinto. Obviamente las fotos que género representan, la diversidad no está presente, como verán. Esta imagen es muy bonita, esta es tomada de la película de Amonites, esta es muy simbólica cuando ella se voltea aquí, donde es mi foto la que también debería estar presente. Todo masculinizado, todo está pues como mostrando lo moralmente correcto, es exponer un cuerpo desnudo de un hombre, de una mujer, ni se les ocurra, debemos estar completamente cubiertas. eh, y ay, sabe leer, ¿cómo se atreve? Solo hombres. Y aquí van a mostrar uno de los primeros fósiles pues casi completos ya, amigas y amigos paleontólogos pues como corregirán esto, pero aquí está el primer ictiosaurio descubierto por ella. Y obviamente su nombre no está ahí, está el hombre al que ella le vende. Entonces, esta es uno de los símbolos, pues, como de la lucha. Mary Anning, ella no, digamos que no fue una luchadora de los principios como frontales, pero la misma, o sea, su propia existencia, su propia acción era una lucha. Además, era una paleontóloga de Inglaterra, no solamente de clase baja, sino moralmente inadecuada porque era disidente religiosa, es decir, su familia no era anglicana, la cual era la normalidad de la época. Murió obviamente pobre, a pesar de una cantidad de descubrimientos que apenas ahora siguen como reconociéndole y que sus ideas mismas aportaron a la teoría de la evolución de Darwin. La Sociedad Geológica de Londres apenas admitió a que las mujeres pudieran entrar a sus puertas a las reuniones en 1904 y solamente las admite como miembros en 1919. Entonces, Mari era una que causaba una incomodidad profunda porque se enfrentaba pues como con todo esto social. Otra que era muy interesante, una mujer que escribió un manual del bello sexo, una mujer Felipa Máxima de Cabeza, que fue muy interesante porque este primer manual habla pues como de lo correcto y dice que siendo una verdad innegable para toda persona sensata y prudente, que las niñas no solo deben aprender las obligaciones de una casa, sino también instruirse cumplidamente en los deberes sociales. Esto es motivo por lo que acompaño la enseñanza doméstica a la social. Entonces, en este primero, pues habla sí, de cocina, de buenas costumbres, pero en el segundo se atreve a hablar de rocas. Más adelante está Gertrude Ellis, una paleontóloga también de Inglaterra. Se graduó con honores, pero sin título. Es decir, ella estudió en Cambridge y el doctorado, cuando ella estudió, no se podía dar un doctorado a las mujeres. Entonces ella va y dice, ah, bueno, yo me voy a Dublín, en Dublín le da el doctorado y cuando vuelve a Cambridge hace un revolcón.
y se convierte en la primera profesora de Cambridge y además se atreve de nuevo a abrir camino, que ese es otro de los componentes fundamentales de estas mujeres. No solamente estaban solas rompiendo el molde, rompiendo la normalidad, sino como esta gran mujer, Margaret Thomas Williams, fue la primera afroamericana con doctorado en geología en Estados Unidos. Fue una visionaria de la incidencia humana en los procesos geológicos, se atrevió a hablar pues como unos análisis muy complejos, muy asociados a lo que hoy vemos reflejado en las alteraciones pues como antrópicas del paisaje y en el mismo cambio climático del antropoceno, y además se atrevió a formar personas afrodescendientes en las geociencias. Entonces, también pues esa lucha constante. Mary Tharp también fue una cartógrafa oceanográfica y geóloga de Estados Unidos. Fue muy interesante porque con ella aprendí algo que no había caído en cuenta, y fue que gracias a la Segunda Guerra Mundial, cuando llega un momento donde gran parte de los científicos y en general de los hombres están dedicados a guerrear, llega un punto donde dicen, fue madre, entonces ¿quién va a hacer ciencia en este país? Entonces, solo en ese momento, la mayor parte de las escuelas de Estados Unidos abrieron sus puertas a las mujeres. Mari fue una de ellas que gracias a la guerra pudo hacer sus estudios, pero durante gran parte de su carrera, pues como digamos que estuvo como detrás del escenario haciendo los mapas, porque ella no se podía montar en un barco. En su época las mujeres no se podían meter en barcos científicos, entonces ella haciendo los dibujos tenía una capacidad, una visión impresionante, y haciendo los dibujos se da cuenta de una anomalía en el Océano Pacífico y dice, hey, esta vaina no, o sea, esta vaina rompe con todo. Le dice a su colega que era el que iba al mar y el colega obviamente que estás loca. Sí, estaba loca y gracias a esa locura fue que hubo un cambio de paradigma porque ella fue la que descubrió la dorsal mesoatlántica. Y gracias a eso es que abre camino para lo que hoy conocemos la tectónica de placas. Otra gran visionaria y muy asociada al tema de la geoética es Katia Kraft, nuestra grandísima Katia, a pesar de su 1,50, 1,60, también como otra de nuestras grandes. Vulcanóloga de Francia, junto con su esposo Maurice, se dieron cuenta que dentro de la geoética algo fundamental era que teníamos que llevar el entendimiento de los volcanes a las comunidades expuestas a los procesos eruptivos, porque o si no, no nos servía de nada este conocimiento si justamente no lo poníamos de la mano de lo social. El mismo Maurice pues dice, o sea, yo me dejaba llevar. Katia era la que tenía la visión y yo era parte pues como de los procesos comunicativos, pero fue ella la divulgadora, la que se atrevió a viajar por todo el mundo y llevar los volcanes en un lenguaje, como nos hablaba Juan, en un lenguaje entendible, y además que era muy bonito porque es que ella no es que simplemente simplificaba el lenguaje, sino que combinaba. O sea, ella no dejaba de hablar de nubes piroclásticas, pero explicaba qué eran las nubes piroclásticas, no dejaba de hablar de pomes, pero siempre había como un paralelismo, como siempre, como dos idiomas, como si fuera inglés y español. Entonces está puramente técnico y lenguaje simplificado. Ella incluso fue la creadora del cromatógrafo de gases. Otra gran mujer que nos abrió y nos mostró justamente la importancia de la geoética y es reconocida como con un doble rol, es María Fernanda Campa, la Chata. Ella además fue sobreviviente del genocidio de Tlatelolco en 1968, creo. La Chata pues fue un personaje impresionante, murió hace poco, y su aporte a la sociedad mexicana fue tal que cuando muere pues, hicieron 1 minuto de silencio en la Cámara de Representantes mexicana. Dio un sentido fuertemente ideológico a su profesión, siendo capaz de conversar con todo tipo de sectores de una manera armónica, sin
detener su defensa del carácter público de las riquezas del subsuelo y buscando encontrar un equilibrio entre la necesidad de producir pues, ingresos económicos, de aprovechar nuestros recursos, de generar desarrollo tecnológico y de respetar tanto pues digamos que de respetar las sociedades ubicadas en las zonas con alta riqueza mineral y también pues digamos que no alterar los procesos naturales. Y aquí reconocer pues como las labores que de manera pues muy eh, ad hoc, como dice Alejandro, pues de manera voluntaria se están generando desde diferentes, digamos, generaciones, ver a estudiantes unidos en el proceso de llevar la equidad de género. Me parece pues maravilloso. Una de estas redes es Geolatinas. Y otra, pues hay otras campañas súper interesantes, por ejemplo, de la Sociedad Española de Geólogas. Hay una campaña que se llama GEAS, Mujeres que Estudian la Tierra. Y dentro de este, pues les invito pues como a que lo revisen. Son pósters que se pueden bajar y hacer pues como presentaciones al respecto. Y hay muchas mujeres aquí también se reconocen. Mary Leakey, antropóloga, arqueóloga en África. Inge Lehmann, que siendo de un país, creo que era sueca, si no estoy mal, del norte de Europa, un país donde no hay un tectonismo muy activo, fue de las que gracias a sus estudios encontró que teníamos básicamente dos núcleos. La diferencia pues entre nuestro núcleo líquido y sólido, y que gracias a eso pues se generó un avance grandísimo en el, en el estudio del magnetismo. Florence Bascom también, Dorothy Gill, que la llamaban la Amazonas de Australia, se atrevía ella como mujer a recorrerse Australia a punta de caballo. Maretta Neal West, que fue clave en la llegada a la luna y hablando pues como de fuera de nuestra atmósfera. Dorothy Sullivan, que fue la primera en hacer una EVA, es decir, una caminata espacial. Carmina Virgili también, otra española fundamental en los avances de la geoética. Y tomando las palabras justamente de Dorothy Hill, esa amazonas australiana, dice que la necesidad de ser pionera, si pueden apagar el micrófono, porfa, que hay uno abierto, porfa. La necesidad de ser pionera es particularmente evidente para las mujeres. No hay que esperar que el mundo nos ofrezca lo que creemos que nos merecemos. Depende de nosotras tener un papel activo y no solo decorativo. Tenemos la capacidad de dar más oportunidades a otras mujeres a través de nuestros éxitos. Y con esto pues les comparto este libro de Mujeres de las Piedras que se puede descargar, breves biografías de algunas geólogas, sobre todo paleontólogas que nos han precedido, de Argentina del año pasado. Y para cerrar, cierro con dos de nuestras grandes pioneras. Imposible pues como hacer esta presentación sin reconocer toda la labor que Marta Calvache, vulcanóloga, ha tenido en nuestra sociedad, no solamente en nuestro gremio, resaltando justamente la función social del conocimiento geocientífico, con unas grandes luchas, con unos costos altísimos. Así que, bueno, reconocer a Marta y reconocer, cómo no, a Clemencia Gómez González, también una ardua luchadora y pionera en el campo de las geociencias, de la geoética, de generar espacios para todas y para todos. Y como siempre, pues invitarlo a sus sabias palabras, siempre al grano, como es ella, básicamente invitarlos a que hagamos. Hay que hacer. Tendemos también como científicos muchas veces a hablar, a planear de qué se debería, qué no se debería, pero es simplemente hagan. Y cierro invitarlas e invitarlos a que salgamos de la normalidad. No debemos volver a la normalidad. Estamos hoy por hoy con
todos nuestros problemas justamente porque seguimos haciendo las cosas, seguimos cometiendo los mismos errores de siempre. Y para no cometer los errores del siempre hay que romper esa normalidad. Es muy distinto la normalidad a la norma, o no sé, aunque bueno, no todas las normas son como coherentes, pero en todo caso, hablando de la normalidad como esos principios morales que nos encierran a no ver esa gran diversidad, ese gran potencial. Y por favor, hagamos eso, salgamos de la normalidad, seamos creativos para poder abordar estos grandes retos de la geoética en los cuales nos encontramos.